Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Palau, soy la responsable de producto de Veritas Intercontinental y vamos a comenzar el segundo webinar de esta serie de 4 webinars dedicados a acercar un poquito más la genética a los especialistas y a la práctica clínica. Vamos a repasar, tenemos aquí un índice y en el primero vimos más o menos los principios de genética, conceptos básicos, y en este segundo vamos a tratar herencia y técnicas de análisis de ADN. Vamos a ver varias técnicas de análisis de ADN, pero vamos a dejar una de las más importantes, que es la secuenciación por NGS, para la siguiente sesión, porque efectivamente es la que más compleja, la que va a requerir más tiempo, y bueno, pues mejor nos dedicamos a ella por completo en una sola sesión. Vamos a comenzar hablando de herencia genética. Bueno, estos dos personajes que ya vimos en la sesión anterior, para hablar de herencia genética, bueno, ya sabemos, porque lo vimos también en la sesión anterior, que son una pareja y como cualquier ser humano son organismos diploides, es decir, con 2 juegos de cromosomas, 2 copias de cada cromosoma en todas sus células, excepto en los gametos. Sus espermatozoides y sus óvulos, en lugar de tener 2 juegos de cada cromosoma, van a tener únicamente un juego. Son haploides. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la idea es que cuando tengan un bebé, cada uno transmita la información, la mitad de la información, y demos o den lugar a un bebé diploide con 2 copias de cada uno de los cromosomas. Una curiosidad a nivel de genética es que en estos espermatozoides y en estos óvulos, por decirlo así, no se divide siempre de la misma manera el ADN, porque entonces los hijos de una misma pareja pues tendrían opciones muy limitadas, sino que antes de dividirse se produce una especie de recombinación de genes, por lo cual cada espermatozoide lleva una información diferente. Bueno, esto es importante, dado que la variabilidad genética es también muy importante para la evolución. Bueno, aparte de heredar el color de los ojos, la altura, determinadas características observables, a través de los genes podemos heredar otras cosas, como por ejemplo variantes genéticas que nos puedan causar enfermedad. Pero cuando hablamos de una variante genética siempre pensamos que la hemos heredado de nuestros progenitores, pero no es así. Puede ser que efectivamente uno de los 2 progenitores tengan una variante genética, como vemos en este caso. Este progenitor tiene una variante y la transmite a su descendencia, o puede ser que esta variante tenga lugar de novo. Es decir, si os fijáis aquí nadie tiene esta variante que tiene este descendiente, y el origen de esta mutación tiene lugar en el proceso reproductivo, es decir, es una variante que nosotros llamamos de novo, que ocurre, por decirlo así, de manera espontánea durante el proceso de reproducción. Y cuando heredamos, o hablando de enfermedades, tienen diferentes patrones de herencia. Es decir, las heredamos de una determinada manera y nos causan enfermedad de diferente manera en función de los genes o la copia que esté afectada. Vamos a analizar los patrones de herencia empezando por los autosomas, es decir, por aquellas variantes que se heredan a través de los cromosomas autosómicos, ¿vale? En este caso, afectarán de la misma manera a hombres y a mujeres, ya que compartimos los autosomas, los tenemos ambos hombres y mujeres. Vamos a diferenciar 2 tipos de herencia. La primera es la herencia autosómica dominante. Aquí, generalmente, la persona afectada tiene un progenitor que también está afectado. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis que así habíamos representado, de esta manera, con esta información que entra dentro del círculo, habíamos representado el cromosoma que heredamos de nuestro padre y el que heredamos de nuestra madre? Cuando una enfermedad es autosómica dominante, con que uno de estos 2 cromosomas esté afectado, uno de estos genes que están en este cromosoma, en este caso, con que una de las 2 copias del gen esté alterada, la enfermedad se va a producir. Entonces hablamos de herencia autosómica dominante. Luego tenemos la herencia autosómica recesiva.
Aquí es diferente, es decir, se produce enfermedad cuando ambas copias del gen están mutadas. Si solo hay una copia mutada, el individuo sería portador asintomático. ¿Vale? Pero si las dos están mutadas, la persona estará enferma. Y a esto lo llamamos herencia autosómica recesiva. Y ambos padres suelen ser portadores de esa enfermedad, sin saberlo. Luego hablamos de los patrones de herencia a través de los cromosomas sexuales. Aquí vamos a ver dos tipos de herencia. Dominante ligada a X, es decir, como sabéis, los hombres, y ya hemos visto en sesiones anteriores, los hombres solo tienen un cromosoma X y las mujeres tenemos dos. Es igual, cuando hablamos de la herencia dominante ligada a X, tanto los hombres como las mujeres pueden estar enfermos, pero generalmente afecta de una manera mucho más agresiva a los hombres, ya que solo tienen una copia y en ocasiones incluso dependiendo de la enfermedad se producen abortos o si el niño no llega a nacer, por lo cual encontraremos más mujeres afectadas que hombres, porque los hombres muchas veces no llegan a nacer. Pero en cualquier caso puede haber hombres y mujeres afectados en una misma generación. Y la segunda es la herencia recesiva ligada a X. En este caso, las mujeres que tenemos dos cromosomas X, si solo tenemos uno de esos cromosomas X mutado, el gen mutado, pues seremos portadoras. Pero los hombres estarán afectados siempre, ya que no tienen la copia en el otro cromosoma X para compensar ese problema, esa mutación. En este caso, por lo tanto, veremos a muchos hombres más afectados que mujeres. Las mujeres serán portadoras, los hombres padecerán la enfermedad. Y luego tenemos la herencia mitocondrial. Aquí, como dijimos en la sesión anterior, como siempre se hereda vía materna, generalmente todos los hijos de una misma madre van a tener la enfermedad, ¿vale? Por lo cual vamos a ver tanto hombres como mujeres afectados. Si queremos saber cómo se hereda un gen o una enfermedad, con qué patrón de herencia, podemos ir a esta base de datos llamada UMIM, la usamos muchísimo en genética, Online Mendelian Inheritance in Men, y aquí vamos a ser capaces de buscar genes. Entonces vamos a hacer una búsqueda, aquí donde en este cuadro de búsqueda introduciríamos el nombre del gen por el que estamos interesados y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, buscamos el gen CFTR. Este gen es el responsable de la fibrosis quística, ¿vale? Entonces, efectivamente, un gen puede estar asociado con muchos fenotipos, es decir, con muchas alteraciones en las personas. Y los vamos a ver aquí. Si nos fijamos en la fibrosis quística, si seguimos la línea, vamos a ver aquí claramente que pone AR, Autosomic Recessive. Tiene herencia autosómica recesiva. Cuando encontremos una patología entre llaves, esto significa susceptibilidad, que existe una susceptibilidad genética. Pero cuando no, pues hablamos de real alteración. Otro ejemplo, por ejemplo, sería si buscamos en BRCA1, buscamos este gen y encontraríamos el principal síndrome asociado, que es el Breast Ovarian Cancer Familial 1, que es el nombre del gen, y obviamente causa este síndrome. Y aquí encontraríamos que está asociado con herencia autosómica dominante, ¿no? ¿Veis? Y aquí vemos MU porque es una enfermedad que pues, no solo depende de la genética, sino que es, como vemos, una susceptibilidad, ya que, como veis, aquí está entre llaves. Aunque el riesgo es muy alto, pues tiene un patrón, o sea, un factor ambiental que sigue impactando. Si nos vamos, por ejemplo, a este gen, que está relacionado con la osteogénesis imperfecta, el COL1A1, aquí veremos que siempre se hereda con patrón autosómico dominante, pero la osteogénesis imperfecta, bueno, que es una enfermedad que va a causar pues, disminución de la masa ósea, se van a producir fracturas de manera más fácil, estatura baja, escoliosis, muchos fenotipos diferentes van a ser más o menos graves en función del tipo.
En este caso, por ejemplo, el tipo 1 es leve, pero el tipo 2 es letal, es decir, el niño nace con fracturas en costillas en muchos sitios, es decir, tiene una afectación muchísimo mayor. Y los demás tipos, pues, son variables. Pero siempre que, si queremos verlo, aquí veremos los diferentes fenotipos con los que está asociado el gen y aquí vemos el modo de herencia. Y también tenemos aquí otro ejemplo, en este caso es el síndrome de X frágil, en el que vamos a encontrar el gen y vamos a encontrar que es este FMR1 y vamos a encontrar aquí X-linked dominant, ligada a X dominante. ¿Vale? De manera que si queréis en algún punto, en algún momento, de manera rápida, saber el modo de herencia de una enfermedad, pues esta es una manera muy rápida. Cuando hablamos de herencia, vamos a tratar de, lo entendemos todos, pero vamos a tratar de verlo como un poquito más visual. Cómo se produce esa transferencia de material genético entre los padres en las diferentes patologías. En este caso hablamos de una herencia autosómica dominante. ¿Vale? Como hemos dicho, probablemente cuando un niño hereda, si es de novo es otra situación, pero cuando un niño hereda una mutación con herencia autosómica dominante, uno de los progenitores probablemente también tenga esa mutación. En este caso vemos que es el padre. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ser que el peor de los escenarios es que el padre le pase esa copia mutada del gen y por mucho que la madre le pase una copia sana, tanto si es niño como si es niña, la descendencia tiene un 50% de probabilidades de estar afectado. Y un 50% de estar sanos. Este es el patrón, por decirlo así, la probabilidad cuando hablamos de una enfermedad autosómica dominante que tiene un progenitor a la hora de transmitirla a la descendencia. Cuando hablamos de una enfermedad autosómica recesiva, pues ahora vemos un gen localizado en un cromosoma autosómico y aquí vemos que la madre es portadora. Pero claro, aunque la madre le pase el gen, el padre, como no es portador de la misma enfermedad, le va a pasar una copia del gen que está sana, por lo cual el niño o la niña, como muchos, serán portadores. Es diferente, en este caso, hablamos del mismo tipo de herencia, pero ahora ambos progenitores son portadores de la misma enfermedad, como por ejemplo la fibrosis quística. Si la madre es portadora y el padre es portador, hay que tener en cuenta que la tasa de portador de fibrosis quística está en 1 de 25. Una de cada 25 personas es portadora de fibrosis quística. Bueno, pues si dos personas que son portadoras tienen un niño, si ambas personas, en el peor escenario, es decir, que ambos progenitores le transmitan la copia mutada, pues los niños van a estar enfermos. Y hay un 25% de probabilidades de que esto ocurra. En el 75% restante encontraremos pues, casos de portadores o incluso niños o niñas que ni siquiera sean portadores. Pero este 25% es muy importante, es un riesgo ya muy considerable y por eso siempre se trata de evitar en enfermedades muy graves, aunque sean recesivas, se estudia en ocasiones a los progenitores para que no transmitan la enfermedad a sus hijos. Cuando hablamos de una enfermedad ligada al cromosoma X, en este caso vamos a hablar de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, porque aquí veremos, es el caso pues, que solemos ver de manera más habitual y en el que existe más riesgo ya que la madre es portadora asintomática. Entonces, cuando una pareja, la madre, es portadora de una enfermedad ligada al cromosoma X, no lo sabe. Entonces, si tienen un niño, un varón, pues bueno, hay un 50% de probabilidades que la madre le pase el cromosoma X sano y el niño estará bien, pero hay un 50% de probabilidad, un 50% de que la madre le pase el cromosoma con el gen mutado y en este caso el niño estará afectado. Por lo cual, los hijos de una madre portadora de una enfermedad ligada a X recesiva, de tener un chico, tienen un 50% de probabilidades de que ese niño esté afectado. La situación es diferente si hablamos de una niña, porque en este caso, pues los dos pueden darle la copia sana y la niña estará bien, pero en el peor de los escenarios que la madre le transfiera la copia mutada, la niña será portadora, solamente. Sin embargo, si os acordáis, el niño
estaba enfermo. Por lo cual, en muchos casos se justifica que se haga una selección del sexo cuando hay una de estas enfermedades ligadas al cromosoma X en la familia. Se seleccionan los fetos femeninos. Bueno, ahora que hemos visto un poquito cómo se heredan las variantes y los modos de herencia, vamos a revisar un poquito por encima las técnicas de análisis de ADN. No voy a explicarlas muy en detalle porque en principio tampoco creo que sea algo que os interese en exceso, pero por supuesto, de hecho luego al final del webinar, cuando sale la encuesta, os damos un espacio para que nos digáis qué es lo que os interesa, qué tipo de webinars o qué tema os interesa que abordásemos en estas webinars que organizamos, y ahí pues si realmente os interesan estas técnicas entraríamos más en profundidad, ¿eh? Pero bueno, en general estas que vamos a ver hoy pues tampoco creemos que haya que entrar muy al detalle porque no sabemos si os va a interesar demasiado. De manera que las voy a ver un poco por encima. La NGS, que es el punto 5, la vamos a ver, sí que la vamos a ver en la siguiente jornada, ya que es una técnica, es de las más innovadoras, es la más usada generalmente, de manera que bueno, esta sí la vamos a abordar más en detalle y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de estas 4 primeras. Bueno, comenzamos con la PCR. La PCR, bueno, la conoceréis todos. La PCR se usa muchísimo en el laboratorio, se usa para todo. Se usa para ver mutaciones, se usa para, está muy de moda ahora, para el análisis del COVID. Es decir, se usa para todo. El objetivo es amplificar la presencia de un ADN concreto en la muestra. Cuando, por ejemplo, hablamos del COVID, vamos a seleccionar el ADN del virus, el ARN, perdón, en este caso, el ARN del virus. Cuando, por ejemplo, queremos analizar un gen específico, pues seleccionamos el gen. Es decir, vamos a hacer unas sondas, por decirlo así, frente a la zona que queremos amplificar y la vamos a amplificar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque esto nos es muy útil luego para poder detectar y realizar otras técnicas de biología molecular o, por ejemplo, en el caso del COVID, amplificamos y luego así somos capaces de ver si hay un producto de amplificación y detectando la presencia de ese producto sabemos que hay virus. Por lo cual, es una técnica que se usa muchísimo. De hecho, hay diferentes variedades de esta técnica de PCR, es decir, la real time, la QF-PCR, QPCR, hay 1000 tipos de variantes. O sea, hay muchísimas variantes que se usan para muchísimas cosas en el laboratorio. De hecho, por ejemplo, luego veremos lo que son las mutaciones dinámicas, porque son realmente interesantes, que son las mutaciones que ocurren en el síndrome de X frágil o en Huntington, por ejemplo, y lo que ocurre es una repetición de tripletes, luego la veremos, ¿no? Entonces, con las técnicas, hay una técnica, una variación de la técnica de PCR que nos vale para detectar esta repetición de tripletes. Es decir, normalmente tenemos una repetición considerada normal, pero en ocasiones se expande y como veis aquí todos estos piquitos son esa expansión de tripletes fuera de la normalidad que van a causar enfermedad. Y esto también se basa en una técnica de PCR un poco modificada. Array CGH. Bueno, el array CGH se usa muchísimo en prenatal, cuando se hace una amniocentesis, por ejemplo, y queremos ver si el feto tiene alguna anomalía considerable, pues muchas veces se hacen estos arrays. Y a nivel postnatal, pues cuando se sospecha que el niño puede tener algún tipo de alteración o retraso cognitivo o epilepsias o alguna, bueno, se sospecha de algo así, se le suele también hacer un array de estos, o sea, de este tipo de arrays denominados arrays CGH. Lo que vamos a hacer con este array, en el fondo, es analizar variaciones del número de copias o CNVs en todo el genoma. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a trabajar con una placa y en esa placa va a haber muchos fragmentitos de ADN frente a los que se va a unir el ADN de mi paciente y un ADN control. ¿Vale? El ADN de paciente, imaginaos, cuando hay un ADN de paciente, el ADN del paciente o la muestra del paciente va a ir, por decirlo así, coloreada con un color.
y en la muestra control, que siempre se añaden a la vez, pues tiene otro. De manera que si, por ejemplo, hay la misma cantidad de ADN de paciente que de ADN control, es decir, el paciente no tiene ninguna deleción ni ninguna duplicación, pues entonces todo aparecerá amarillo, como vemos en la foto. Pero si, por ejemplo, hay más color, hay más ADN del paciente porque tiene una duplicación en una región del genoma y de esa región en concreto hay más cantidad de ADN porque hay una duplicación, en este caso va a haber más cantidad de ADN en proporción del paciente que del control, por lo cual se van a teñir los pocillos, o sea, estos puntitos de otro color diferente. Si la situación es la inversa, es decir, hay una deleción, pues entonces habrá menos ADN del paciente y habrá más ADN del control, por lo cual los pocillos aparecerán en otro color, como por ejemplo veis aquí que aparecen en verde y veis que hay varios pocillos en verde y esto significa que hay una deleción que ocupa pues, varias regiones, ¿no? Es decir, no es pequeñita, sino que tiene una longitud más considerable. Y bueno, pues esto para detectar, se usa de manera general para detectar alteraciones del número de copias, es decir, deleciones y duplicaciones en el genoma completo, que son el tipo de trastorno más frecuente o el tipo de mutación, alteración más frecuente en alteraciones, retraso cognitivo, retraso mental, etcétera, en epilepsias, en todo este tipo de alteraciones. También tenemos la secuenciación tipo Sanger. Esta era el predecesor de la secuenciación masiva por NGS. Es una secuenciación que, igual que la NGS, es secuenciación masiva, como bien su nombre indica, es decir, analizamos muchos genes a la vez y analizamos muchos pacientes incluso a la vez. Cuando hacemos una Sanger, pues nos centramos en genes específicos, es decir, hoy en día se usa mucho más cuando tenemos clara la mutación que buscamos, pues para confirmar mutaciones o para analizar genes específicos, pero vamos, no es la que se suele usar de manera habitual. ¿Por qué? Pues porque es mucho más laboriosa, porque lo que se añaden son unos terminadores, o sea, unas versiones cambiadas, alteradas de la timina, citosina, adenina y guanina, que van a ir marcadas con un color. Entonces se van a ir añadiendo de manera aleatoria en la síntesis de la cadena y de manera que vamos a ser capaces de esta manera ir separando los fragmentos por electroforesis, pues vamos a ver la secuencia de aminoácidos. Es decir, se sintetiza la cadena complementaria, se van añadiendo bases o bases terminadoras marcadas con un color y así sabemos cuál es la secuencia, de nucleótidos. Esto no nos vale lógicamente a gran escala. El MLPA, pues es una técnica que también se usa muchísimo también, sirve para detectar variaciones del número de copias, es decir, CNU, deleciones y duplicaciones, pequeñas o grandes, o indel, en grupos de genes. Es decir, el MLPA, igual que el array, se usaba para, por decirlo así, hacer un análisis de deleciones y duplicaciones a nivel de todo el genoma. Cuando vamos a mirar deleciones y duplicaciones en genes concretos, hacemos un MLPA. El MLPA va por, digamos que se denominan salsas, que son reactivos para analizar grupos de genes o síndromes. Entonces, pues por decirlo así, pues se usa una salsa o dos salsas. Y esto pues es útil, pero para grupos de genes, no para un análisis de todo el genoma. Y esta MRC Holland es la casa que los produce, tiene, por decirlo así, la patente y es el que usan todos los laboratorios. Bien, pues ahora que hemos visto los tipos de variantes, las tecnologías de análisis del ADN, nos dejamos la NGS para el próximo día, vamos a ver qué tipos de variantes nos podemos encontrar en el ADN. Vamos a ver dos grupos, por dividirlos así, mutaciones genéticas o alteraciones ya no genéticas a nivel del gen, sino alteraciones de los cromosomas, es decir, alteraciones cromosómicas grandes. Dentro del primer tipo, del grupo de las mutaciones genómicas, vamos a ver la primera, que son las sustituciones. Es decir, en este caso, en esta posición que esperábamos una C, hay una A. Es decir, hay una sustitución de una base por otra.
A veces está muy definido y sabemos que es patogénico y a veces no sabemos bien qué significa y hablamos de una mutación missense. Luego tenemos deleciones. En este caso perdemos un número determinado de bases, es decir, en este caso hemos perdido la B, pero podemos perder más bases. Pueden ser 1, 2, 5, 100. ¿Vale? Luego vemos las duplicaciones. Aquí tenemos una repetición de un número determinado de bases. Aquí la B está repetida 3 veces, pero pueden ser mucho mayores también las duplicaciones. Y las inversiones. En este caso, encontramos una secuencia de un gen que está dada la vuelta. Es decir, en vez de ABCD, está dado la vuelta y está DCBA. ¿Vale? Esto es lo que se llama inversión. Y no todas estas variaciones se van a detectar con NGS. Por ejemplo, las inversiones, pues en principio no se detectan con NGS. Lo cual, pues a veces, por esto es importante pensar que la consulta de asesoramiento genético es clave, porque a veces el asesor genético sospecha de una condición o de una enfermedad que no se ve con NGS, por lo cual recomienda otro método de análisis. ¿Sí? Por eso es muy importante el asesoramiento. Y vamos a ver las mutaciones dinámicas. Las mutaciones dinámicas son una situación excepcional. ¿Por qué? Porque ocurren en regiones en las que existen repeticiones de tripletes en el genoma. Existe una región en la que, por ejemplo, en el caso del Corea de Huntington, hay repeticiones del triplete CAG. Fisiológicamente normal, pueden haber entre 6 y 26 repeticiones en esta región del genoma del gen HTT, del gen de la huntingtina. ¿Qué ocurre si superamos las 26 repeticiones? Pues entre 27 y 35 hay mucho riesgo de que se produzca lo que se llama un aumento o una expansión de esos tripletes y que en el padre haya 35 y en el hijo ya haya 42. Por lo cual saltamos del premutado al mutado y ya tendría sintomatología. Y esto es importante porque es lo que llamamos mutaciones dinámicas. ¿Por qué? Porque de una generación a otra se pueden expandir y dan lugar a lo que se llama el fenómeno de anticipación. Es decir, que una patología que, por ejemplo, a lo mejor en un padre aparece a los 55 años, por un aumento en esta expansión, aparezca en el hijo a los 30. Es decir, porque a veces dan un fenotipo pues, antes, o sea, más temprano. Vale. También, por ejemplo, X frágil es el mismo, también son mutaciones dinámicas y entonces son las repeticiones que se consideran normales menos de 45, intermedias entre 45 y 54. Ya este número de repeticiones se considera premutado y por encima de 200 ya existe un síndrome de frágil X, que es una causa de retraso mental muy importante. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo mencionamos? Porque como sabéis, habíamos visto y llevamos insistiendo durante todas las charlas, tenemos 2 copias de cada gen. De manera que tenemos una nomenclatura específica para nombrar cuando uno de los 2 genes o uno de los alelos o de las copias del gen está mutado y la otra no, o están las 2 mutadas o las 2 están, por decirlo así, sin mutar. En este caso, por ejemplo, en un gen cualquiera, encontramos que la copia del padre y la madre tiene una citosina y en este caso el alelo es el normal, es el wild type, lo que decimos, el genotipo que tiene la mayoría de la gente. El tipo salvaje o silvestre, la traducción las 2 son bastante raras, pero bueno, sí que es el genotipo normal. ¿Qué ocurre cuando una de estas 2 copias está mutada? En este caso, el cromosoma heredado de la madre, podría ser cualquiera de los 2. En este caso hablamos de que existe una mutación en heterocigosis. Y sin embargo, si ambas están mutadas, hablamos de una mutación en homocigosis. Ahora pasamos de estas variantes genéticas, vamos a saltar las alteraciones cromosómicas. En estas alteraciones cromosómicas se van a ver alterados el número de cromosomas o su estructura. Y pueden ser heredadas o pueden ocurrir de nuevo. Vamos a ver pues, la más conocida de todas estas alteraciones cromosómicas, que es el síndrome de Down. En este caso, veis que este es el cariotipo esperado, el número de cromosomas esperado,
Si nos fijamos en el par 21, aquí hay 2 cromosomas y aquí hay 3. Esto es lo que da lugar al síndrome de Down, a la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Y también encontramos otro síndrome que también es compatible con la vida, que es el síndrome de Klinefelter, que es un varón que en vez de tener un cromosoma X y un cromosoma Y, tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y, por ejemplo. Estos son anomalías numéricas, alteraciones en el número de cromosomas, el número esperado. Y aquí tenemos las anomalías estructurales. Las anomalías estructurales vamos a ver que pueden ser equilibradas o no equilibradas. ¿Qué significa eso? Bueno, primero voy a poner un ejemplo de una anomalía estructural equilibrada y luego explico qué es una no equilibrada. En este caso que tenemos aquí, si os fijáis, tenemos, este es siempre para compararlo lo que sería un cariotipo normal. Aquí vemos 2 cromosomas 13, pero aquí vemos que falta uno. Ups, ¿dónde está? Pues está pegado al 15. Es decir, el 15, una de las copias tiene un tamaño normal, pero la otra lleva un cromosoma 13 pegado. ¿Qué ocurre? Esto sería una anomalía estructural equilibrada. Es decir, esta persona tiene la misma cantidad de ADN que esta otra, pero la tiene estructurada de otra manera. Tiene una anomalía estructural. Esto no le va a suponer un problema a la persona. ¿Pero qué ocurre? Si esta persona tiene hijos, puede ser que le dé este cromosoma 13 perfecto y el cromosoma este 15 y perfecto. Pero también puede ocurrir otra situación. Puede que le dé este cromosoma 13 y le dé este cromosoma 15 que lleva un fragmento del 13. Si lo sumas a otro cromosoma que va a aportar el otro miembro de la pareja, va a tener una trisomía 13. Es decir, va a tener una anomalía estructural desequilibrada o no equilibrada, porque aquí sí que va a sobrar material genético. ¿Vale? Y esto es lo que llamamos una translocación robertsoniana, 13-15. Y también puede ocurrir una translocación recíproca, es decir, que 2 cromosomas intercambian un fragmento del cromosoma. Esto en principio, pues a lo mejor no tiene ninguna consecuencia o a lo mejor sí. Todo depende de por dónde se haya producido el corte. Si el corte se ha producido por un gen, por en medio de un gen que es importante, puede tener un impacto. Las anomalías estructurales pues pueden ser translocaciones, inversiones, deleciones y duplicaciones. Y todas estas variaciones que hemos visto pues van a tener un efecto. Van a tener un efecto y van a clasificarse según su significado clínico. Cuando nosotros vemos una de estas mutaciones genéticas, pues vamos a analizarla y puede ser que el resultado sea negativo, es decir, la variante que hemos encontrado tiene un efecto benigno o probablemente benigno, y nos encontramos en este escenario, o puede ser que tenga un significado positivo, es decir, sea patogénica o probablemente patogénica. En este caso, pues ya decimos que el resultado es positivo, entre comillas, porque hemos encontrado una posible causa de enfermedad. Cuando hablamos de una BUS, estas BUSes son lo que se llaman variantes de significado incierto. ¿Qué significa esto? Que no sabemos si son malas o son buenas. Es decir, la evidencia actual no nos permite descartar la posibilidad de que sean patogénicas, pero no nos permite clasificarlas como benignas. Por lo cual, nosotros intentamos en el laboratorio reclasificarlas en uno de los 2 otros grupos porque pues, no dan mucha información. De hecho, cuando, por ejemplo, encontramos un paciente y tiene una BUS, pues las BUSes no están indicado que sean motivo para cambiar el manejo médico de un paciente. Es decir, cuando encontramos una patogénica, por decirlo así, sí debemos adaptar el cuidado médico en función de la mutación. Cuando hay una BUS o un negativo, nos debemos ceñir a la historia familiar, que nos tiene que guiar para el manejo. Estas variantes que vamos a encontrar en el genoma las vamos a comparar frente a algo. Siempre cuando tenemos que comparar y ver si hay algo malo o bueno en el ADN, tenemos que tener algo de referencia y para eso utilizamos un genoma de referencia. Este genoma de referencia, siempre lo digo porque la gente puede pensar que es un genoma de alguien muy perfecto, muy maravilloso, que no tiene, que es muy listo, muy inteligente y muy guapo, pero no es así. Es un genoma genérico
que no pertenece a ninguna persona, sino que trata de representar lo mejor posible a la mayoría de la población. Y cada persona, cuando la comparamos su ADN, el de cualquiera de nosotros, frente al genoma de referencia, vamos a encontrar millones de variantes. Y eso no significa que vayamos a estar enfermos, es la variabilidad genética, es decir, la evolución. Es decir, esto se producen muchísimas variantes y que no pasa nada, no tienen ningún efecto nocivo, la mayoría de ellas. En algún caso sí hay un efecto nocivo y esto es lo que van a estudiar los grupos de expertos en genética, los curators, toda esta gente dedicada al estudio del análisis genético, va a mirar el efecto que tiene ese cambio en la proteína y ver si causa una alteración de un proceso biológico. Pero la mayoría no vamos a tener ningún problema y esto hay que entenderlo. Bien, ahora vamos a ver un poquito, ahora que hemos visto la genética, las variaciones genéticas, vamos a entender un poquito mejor acerca de epigenética. Cambiamos un poquito y nos centramos en la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Pues la epigenética son mecanismos de regulación del ADN que son heredables y que controlan la expresión de los genes sin cambiar la secuencia de ADN. Es decir, la secuencia va a ser igual, pero la expresión de los genes va a ser diferente, ¿vale? A través de mecanismos de regulación, de transcripción del ADN. Esta epigenética es básica porque ¿para qué está pensada? Pues para lograr una adaptación rápida del individuo al entorno. Es decir, no podemos cambiar nuestro ADN, pero sí podemos controlar cómo expresamos nuestro ADN. Por lo cual, de esta manera, el organismo puede adaptarse rápidamente. Pues hay modificaciones que, bueno, van a ser selectivas, o son diferentes tipos, y que muchas de ellas son reversibles. Y van a controlar qué genes se transcriben por cada uno de los tipos celulares. De hecho, la epigenética va a depender tanto de factores internos como de factores externos. Los factores externos como la alimentación, los tóxicos, el estrés, son capaces de modificar la epigenética. Y los factores internos, es decir, la propia biología, cuentan con factores, con mecanismos epigenéticos para ser capaz de expresar diferentes genes en diferentes tejidos. Esto explica que células que llevan el mismo ADN, como por ejemplo una célula grasa o una célula neuronal, sean completamente diferentes y den lugar a un tejido completamente diferente. Si os paráis a pensar, el ADN no es diferente el que llevan estos dos tipos de células, llevan el mismo ADN en sus núcleos celulares. Pero el cuerpo, el organismo es una máquina perfecta, preciosa y mágica, casi diríamos, y va a regular la expresión de los genes que necesita cada tejido, de manera que, por ejemplo, una célula grasa, pues expresará los genes que necesite para almacenar la grasa. Y hay otros genes que no va a necesitar, por ejemplo, los de transmisión celular no los va a necesitar, por lo cual los silencia. ¿Vale? Y esto va a ocurrir con todas las células del organismo. Este mecanismo epigenético no solo lo aprovechan las células y nos sirve a nosotros para adaptarnos, sino que también, desgraciadamente, las células tumorales lo utilizan en su beneficio. Es decir, silenciando genes reparadores o aumentando la expresión de genes de proliferación, que es lo que le interesa a un tumor. Obviamente no le interesa llevar la célula a la apoptosis, lo que le interesa es que la célula se divida sin control y utiliza estos mecanismos celulares. La mayoría de estos patrones epigenéticos se van a resetear de una generación a otra, de padres a hijos, pero algunos van a permanecer. De hecho, el epigenoma es el patrón de marcas químicas del ADN del individuo que determina qué genes se expresan más o menos. El momento del desarrollo embrionario es un momento especialmente delicado y digamos que el feto es más susceptible a cambios del entorno, es decir, estas marcas epigenéticas funcionan de una manera mucho más efectiva en un feto que en un individuo pues, que ya ha nacido y que cuenta con otros mecanismos, ¿no? El feto está en un momento de desarrollo, por lo cual sus marcas químicas van a condicionarle el resto de su vida. Por eso quizá
tenemos tanto cuidado cuando decimos que las mujeres pues, no deben estresarse, deben estar tranquilas, cuidado con lo que comen, ¿no? Es decir, importa, afecta en último término al feto. Y aquí hay un ejemplo. Os traigo un ejemplo que es en septiembre de 1944 los ferroviarios holandeses iniciaron una huelga para evitar el transporte de las tropas alemanas y así ayudar a las fuerzas aliadas. Esta huelga fracasó y los nazis les bloquearon el suministro de alimentos. De manera que Holanda sufrió lo que se llamó el invierno holandés del hambre o el Dutch Hunger Winter, en el que pues, muchísima gente pasó muchísima hambre. Entonces, ¿qué pasó? Había embarazadas en Holanda en ese momento. Y esta restricción calórica tan agresiva hizo que, por ejemplo, se silenciaran determinados genes, como el IGF-2, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 2, se silenció, disminuyó su expresión. ¿Por qué? Porque el objetivo era que el niño que iba a nacer sobreviviera con muy poca cantidad de comida. Le hicieron un metabolismo muy efectivo que necesitaba muy poco ingesta calórica. ¿Qué ocurrió? Los niños nacieron y el problema fue que este invierno del hambre, bueno, el problema, gracias a Dios, el invierno del hambre terminó y estos niños que estaban preparados para vivir con pocas calorías, comiendo normal, pues se volvieron obesos. Hubo un 10% más de obesidad y mortalidad en estos niños que estaban programados para algo diferente. Por lo cual, la epigenética es eso, es primordial, nos va a valer durante toda la vida, pero es primordial durante el desarrollo fetal. Algunos mecanismos son, por ejemplo, de alteración o de expresión epigenética, de modificación epigenética, son el ARN de interferencia, que se une al ADN impidiendo que el ADN se transcriba. Otro muy conocido es la metilación, es decir, como sabemos todos, generalmente pues tenemos un gen y se va a producir unas proteínas. Se van a transcribir y a traducir ese gen dando lugar a proteínas. Pues bien, cuando existe una metilación en la región del promotor, es decir, la región que va justo antes del gen y que va a regular su expresión, cuando existe esta metilación, el gen se silencia y no se expresa, ¿vale? Esta metilación va a alterar la expresión génica. Y esta metilación suele ocurrir en una región específica del genoma, que son las islas CPG, que son ricas en guanina y citosina. Y luego las modificaciones de histonas. Como habíamos visto, la metilación lo que hace, como sabíamos o habíamos visto anteriormente, el ADN está generalmente, cuando no se divide, en forma de cromatina, en la que encontramos el ADN y encontramos proteínas. Bien, y este ADN está enrollado alrededor de las histonas. Bien, pues cuando el ADN está metilado, por decirlo así, este enrollamiento se compacta más y estos genes se silencian. Y cuando el ADN está acetilado, pues este compactamiento es menor y se produce la transcripción del ADN. ¿Vale? Y ya por último vamos a pasar a la edición genética. Vamos a intentar hablar muy rápido de la edición genética, que si no nos vamos a ir de tiempo. Bueno, como ya desde que obviamente descubrimos el genoma humano, también hemos encontrado otras muchas maneras de modificarlo. Vamos a hablar principalmente de dos de estas herramientas, muy brevemente, que son CRISPR-Cas9 y Prime Editing, ¿vale? La primera, que es CRISPR-Cas9, está formada, fue la primera que se desarrolló y fue realmente una revolución, y se compone de un pequeño fragmento de ARN que sirve para guía, para reconocer la región del genoma a la que queremos dirigirnos. Es decir, cuando editamos, el primer paso es reconocer la región a editar. Y también vamos a tener una enzima Cas9, que son las tijeras moleculares. Es una enzima que corta el ADN. ¿Vale? Entonces, imaginaros, el fragmento de ARN va a actuar como un buscador. Es decir, esta enzima CRISPR-Cas9, este complejo, va a encontrar la región del genoma que queremos editar, ¿vale? Y como vemos aquí, va a cortar, aquí vemos unas tijeras, va a cortar las dos hebras de ADN. Esto es una situación de alarma para la célula, ¿vale?
Es decir, imaginaos, el ADN nuclear se cortan las dos hebras y es es decir, todos los sistemas de reparación se activan. Es una situación inconcebible para la célula. Entonces, el mecanismo que se activa es la unión de extremos no homólogos, es decir, como pegar de una manera rápida y, por decirlo así, un poquito apañada las dos hebras. Esto pues puede salvar el día, pero no va a salvar el resto del tiempo, porque realmente esta reparación altera y va a crear bases de más, bases de menos, va a ser un pegado cutre, por decirlo así, y generalmente ese gen queda tan dañado que queda silenciado. Lo que vamos a hacer con CRISPR-Cas9 es añadir también fragmento de ADN, un fragmento de ADN, que es el que queremos que se inserte, pero claro, tenemos que ponerlo y que se introduzca dentro de la cadena. Entonces se pueden dar estas dos situaciones, tanto esta como esta, por lo cual no controlamos realmente qué fragmento estamos incorporando. Si estamos haciendo una recombinación apañada de extremos no homólogos no muy precisa, o lo estamos haciendo bien y estamos haciendo una reparación directa. Por lo cual CRISPR-Cas9 tiene muchos inconvenientes, pero tiene una gran ventaja, es decir, es un sistema muy barato que se usa mucho en investigación. Cuando queremos investigar un ratón y queremos crearle una fibrosis quística, pues lo podemos hacer muy fácilmente dirigiéndonos con CRISPR-Cas9 al gen CFT, por ejemplo, ¿vale? Pero, como he dicho, tiene muchos errores y esa es la gran desventaja. Entonces, se ha desarrollado esta segunda herramienta, que es el Prime Editing. Aquí vamos a encontrar otros componentes. Vamos a encontrar nuestra amiga Cas9, nuestras tijeras moleculares. Vamos a encontrar la secuencia de unión, es decir, ese buscador que va a encontrar la parte que queremos editar. Pero hay novedades. Vamos a introducir la secuencia que queremos meter en sustitución de la que cortamos. La metemos dentro de la propia molécula, y una transcriptasa inversa, que es la que nos va a ayudar a meter ese fragmento. Entonces, ¿qué ocurre? Encontramos la hebra, esa hebra se abre, por decirlo así, en la doble hebra hay que abrirla lo abre esta enzima para poder trabajar y hacer la edición, y va a cortar una sola de las dos hebras en vez de las dos, ¿vale? Y esto ya es diferente. Al no cortar las dos hebras, no se activan los mecanismos de reparación molecular, así que podemos trabajar mucho más tranquilos. Como yo llevo incluido este fragmento rosa, que es el que quiero meter, esta transcriptasa inversa se va a unir al fragmento cortado y va a sintetizar este fragmento de ADN que es complementario a este rosa que ya traigo yo de casa, ¿vale? Por lo cual ya he metido exactamente el fragmento de ADN que yo quiero. Luego las endonucleasas pues eliminan el fragmento que hemos cortado, y se va a producir una edición, una reparación que ya va a ser muchísimo más precisa de una de las dos hebras. De manera que aquí vamos a trabajar en dos pasos. Con Prime Editing, primero trabajamos sobre una hebra y luego trabajamos sobre la otra. Y además insertamos la cadena que queremos añadir, por lo cual es muchísimo más preciso, ¿vale? Beneficios. Muy precisa, no se incluyen cambios no deseados, por lo cual es muy útil. ¿Problemas? Pues no va a permitir introducir grandes fragmentos, porque el problema es que tenemos que llevarlos de casa, como habíamos dicho. Es decir, tienen que ir en mi molécula inicial. Si yo hago una molécula inicial muy grande, el cuerpo la va a reconocer como extraña, pensando que es un virus o cualquier otra cosa, y la va a atacar. Por lo cual, no podemos crear moléculas muy... tiene una limitación de tamaño. Pero nos puede ayudar muchísimo a plantas que den más frutos, mosquitos que no puedan transmitir la malaria, desactivar o activar genes en el laboratorio, terapia génica para evitar enfermedades. De momento generalmente se está haciendo en somático, en tejido, o reprogramar células cancerígenas que sean resistentes a fármacos, ¿no? Para que dejen de serlo. Y esto, que parece una solución, pues obviamente el cambio que introducimos en la primera generación lo controlamos, incluso en la generación 2. Pero ¿y luego? Estos genes que modificamos en posteriores generaciones, ¿qué va a ocurrir? ¿Estamos haciendo algo que realmente vaya a suponer un problema? Y este es el problema de la edición genética y el problema por el que tenemos que manejarla con mucho cuidado.
Y hasta aquí nuestra sesión de hoy. Disculpadme si voy rápido, pero quiero meter mucho contenido y realmente pues es complicado en el tiempo que tenemos. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos preguntas, pero bueno, como siempre deciros que si no podemos responderlas todas, os las responderemos por email en un plazo de 48-72 horas, 48 horas deseablemente, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, la podéis formular ahora mismo a través del chat. Voy a proceder a leerlas. Bien, nos hacen la primera pregunta. Nos preguntan si la tecnología NGS puede estudiar mutaciones dinámicas. Vale, pues no, hoy en día no. Es decir, cuando hablamos de estas repeticiones, de estas repeticiones de tripletes, la secuenciación, la tecnología de secuenciación no es capaz hoy en día de analizar estas repeticiones, por lo cual, por ejemplo, enfermedades como Huntington o como Fragile X no se analizan por secuenciación. Existen otras tecnologías que permiten realizar el análisis. ¿Vale? Por ejemplo. Y de hecho, en el caso del Huntington, de hecho, es importante tener en cuenta que bueno, pues requiere un consejo genético específico, ya que la enfermedad de Huntington pues es algo que tiene un impacto muy severo clínico y bueno, pues requiere que el paciente entienda qué test se le está haciendo específicamente y las implicaciones del resultado. Otra pregunta. Centrando la pregunta hacia la medicina personalizada, el potencial de secuenciar el genoma antes del nacimiento para controlar enfermedades es distinto al del epigenoma cuando ya somos individuos desarrollados. Así que la obtención del epigenoma es igual que la del genoma, su secuenciación, o hace falta una técnica más específica para el epigenoma. El epigenoma se suele analizar, vamos a ver, la secuenciación del genoma sí que está más avanzada, es decir, ya sabemos más del genoma. Aún así hay muchísimas cosas que no sabemos, y esto es así. Es decir, hay muchísimos genes que no sabemos qué papel tienen en el organismo y por lo tanto tampoco entendemos su relación con la enfermedad. Del genoma aún así sabemos mucho y nos permitimos realizar una secuenciación. Me hablas antes del nacimiento. Entiendo que estamos hablando en los padres, ¿no? No lo sé, o en el propio niño. Es decir, en los padres muchas veces se secuencian, se pueden secuenciar el genoma y analizar enfermedades que pueden portar en su ADN para saber qué riesgo tienen de transmitir enfermedades a sus hijos. Esto si se hace, hay pruebas de riesgo reproductivo, entonces se ve si ambos padres son portadores de la misma enfermedad genética antes de tener hijos. Cuando ya hablamos de un niño, bueno, pues generalmente el genoma no se suele realizar durante el embarazo. Es decir, hoy en día se realiza cuando se quiere hacer un análisis, se hace un array o se hace un análisis dirigido a determinados genes que sospechamos que pueden estar causando una alteración en el feto. Pero somos muy cautos en prenatal. Siempre nos dirigimos a cosas que realmente tengan importancia y permitan tomar decisiones informadas. De manera que no se secuencia generalmente el genoma antes de nacer. En un recién nacido, cada vez más se habla, de hecho hay un proyecto que se llama BabySeq, en el que se secuencia el genoma de recién nacidos, sanos y enfermos, para ver cómo se puede mejorar la calidad de vida, esto es medicina preventiva en el fondo, de niños recién nacidos, sanos, es decir, intentando prevenir enfermedades, y de recién nacidos enfermos con el fin de detectar la causa de su enfermedad y mejorar el tratamiento. Entonces, eso sí se está haciendo cada vez más. Nosotros en Veritas tenemos una prueba que se llama My Newborn DNA y hacemos la secuenciación del exoma del recién nacido, pues como una ampliación de la prueba del talón, pero una ampliación
brutal en la que estudiamos 390 enfermedades que afectan durante los primeros años de vida, por ejemplo. Esto sí que lo analizamos. Pero siempre con un claro foco en unas enfermedades que importen durante la etapa de la infancia, no en la edad adulta ni en momentos posteriores. Para ver el epigenoma, perdón, como había varias preguntas dentro de la misma, para ver el epigenoma se están empezando a ver herramientas, pero es mucho más complejo, no sabemos tanto, no están tan estandarizadas como lo puede estar el genoma. Es mucho más complicado. Y efectivamente, pues el epigenoma puede hasta determinado momento incluso pues variar en una persona durante su vida, por ejemplo, entonces por condiciones externas, ¿no? Entonces, bueno, pues es más complicado, pero sí se puede hacer una foto, pero los medios son limitados. Yo no tengo tanto conocimiento ahora mismo del epigenoma, pero sé que sí se están empezando a hacer kits comerciales que permiten su análisis. Bueno, pues como nos hemos ido de tiempo y no quiero robaros más tiempo, voy a cerrar la sesión y si tenéis cualquier... un placer, muchísimas gracias a vosotros. Si tenéis cualquier pregunta, no hay ningún problema, la podéis realizar por email y os las contestaremos encantados a la mayor brevedad. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os esperamos en la siguiente sesión que tendrá lugar la semana que viene y en la que vamos a repasar la técnica de NGS, de secuenciación, y bueno, vamos a ver cómo se crean los datos brutos, etcétera. Cosa que puede, la verdad, ser muy interesante de cara a que hoy en día la tecnología NGS es la que más se está utilizando tanto para secuenciación de genes o grupos de genes como para secuenciación de exomos de genoma. Muchísimas gracias, que paséis una buena tarde y hasta la semana que viene.